Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Leonardo da Vinci, el hombre que lo quiso saber todo. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. La pintura es una poesía que se ve y no se oye, y la poesía es una pintura que se oye y no se ve. Leonardo da Vinci. Quiero dar una cálida bienvenida a la gente bonita que está entrando a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de pasar con el tema de hoy, quiero primero agradecerles por elegir este canal como medio de información, de culturización, y también quiero recordarles que La Luciérnaga Artística es un programa que se transmite en vivo todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Y bueno, si ustedes me están viendo hoy en vivo en este momento, les pido por favor que le den like al video, que me escriban un saludo, que me manden un comentario para saber quiénes son las personitas que me están acompañando en esta transmisión de miércoles por la mañana. Y si ustedes me están viendo a través de mi canal personal de YouTube, también les pido por favor que me den un like, que se suscriban y que me escriban un comentario para saber qué les ha parecido el tema de hoy. Si alguno de ustedes tiene interés en entrar al programa en vivo, en la descripción de los videos, ahí les dejo los links para que puedan acceder a las transmisiones de Viendo.net los miércoles en la mañana. Bien, vamos a entrar en materia. Ahora sí. Quiero empezar este programa porque me he encontrado con una pregunta constante siempre que me dicen, Lucy, es que ¿para qué sirve la cultura? ¿No? Y creo que es algo que muchas veces todavía no se entiende bien, al menos en la ciudad en el que vivo, en el país en el que vivo, que es México. A veces no entendemos cuál es la importancia. Creemos que la cultura solamente importa para tener datos en la cabeza y que seamos unas personas, valga la redundancia, más cultas, ¿no? Y que si nos preguntan en qué día inició la Segunda Guerra Mundial, lo sepamos, y en qué día se conquistó América también lo sepamos, pero la cultura va más allá de eso, va más allá de tener datos sueltos en la cabeza, ¿no? La importancia de la cultura es para que en principio, para que recordemos nuestra historia, ¿no? Les recuerdo que las personas que no recuerdan su historia están condenadas a repetirlas. Y también para hacernos entender lo que han vivido otras personas a lo largo de la humanidad. Lo más importante, yo creo, es que cuando conocemos estas historias de otras personas que han vivido o expresiones artísticas que relatan historias de la humanidad, no, en principio nos hacemos más resilientes con nuestra propia vida porque tenemos ya un contexto de lo que han vivido otras personas, nos hacemos más empáticas también porque nos podemos reconocer en el otro. Y eso que vive el otro, eso que sufre o eso que lo llena de alegría, también son cosas que nosotros hemos experimentado tal vez o que queremos experimentar, y eso nos llena de empatía y también nos vuelve mejores personas. También nos hace tener más conciencia de las problemáticas que tenemos, nos hace tener un pensamiento crítico para que podamos después generar nuestras propias opiniones sobre lo que está sucediendo. Y bueno, en general, la cultura en la humanidad nos ayuda a ir evolucionando y a ser mejores personas, que dejemos de ser tan primitivos y tengamos más empatía y amor por el otro y dejemos de juzgar tanto y preocuparnos más por conectar, ¿no? Desde un lado más humano. A grandes rasgos es lo que yo les podría decir ahorita, que para mí me parece importante que entiendan y que dejen de ver la cultura solamente como
datos para verse más intelectuales o para saber, ay, quién conoce más o quién conoce menos. No, va algo más allá, que entendamos la cultura como algo más profundo. Y es por eso que hoy he decidido hablarles de Leonardo da Vinci, que es un personaje muy importante dentro de la cultura universal y también es un personaje muy mítico, porque conocemos tan poco de su vida que se han especulado muchísimas cosas alrededor de ella. Es tan poco lo que conocemos sobre los pensamientos que él tiene y las vivencias que él tiene, porque no hay un diario de él y hace mucho tiempo que ya pasó. Lo que sí podemos saber de él es su historia, un poco de su infancia, cómo se volvió un artista tan famoso y además todas las otras cosas que lo componen como ser humano. A lo mejor no podemos saber mucho sobre sus amistades, sobre su vida personal o sus preferencias sexuales y eso serían puras especulaciones. Lo que sí vamos a tocar en este episodio de una manera muy general, pues es eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante de Leonardo da Vinci? Recuerden que para mí lo más importante en este programa es que ustedes puedan conocer lo principal de estas personalidades que tratamos. Que si ustedes, yo lo que quiero es que si ustedes están en una reunión y alguien les pregunta sobre las pinturas del Renacimiento, sobre lo que implicó, sobre Leonardo da Vinci, ustedes puedan tener ya un criterio y puedan decir lo que piensan y cómo viven estas experiencias dentro del arte. Y no sé, por ejemplo, que si alguien en la calle los para y les dice, oye, ¿quién fue Leonardo da Vinci y en qué época vivió? Bueno, que ustedes ya tengan una idea, que no estén en blanco y puedan decir con seguridad lo que conocen. Y sobre todo, y lo más importante, es que se inspiren de esta figura como la de Leonardo da Vinci y de las otras que les he compartido en los programas anteriores. Bien, vamos a situar primero a Leonardo da Vinci rápidamente dentro de la línea del tiempo. Leonardo da Vinci nació en la Toscana, en Italia, y él nació en 1452. La capital de la Toscana es Florencia y en ese momento Florencia era ya una cumbre de la cultura occidental, era la parte más importante del mundo para la cultura occidental y Leonardo da Vinci nació muy cerca de ahí. Él tuvo unos inicios un poco complicados porque fue hijo ilegítimo de sus padres, porque su padre era un notario y su madre era una campesina, y bueno, Leonardo da Vinci no pudo ser reconocido como tal por su padre. Sin embargo, su padre sí lo apoyó y sí vaya, no lo desprotegió. Sus padres se casaron cada quien por su cuenta con personas de su misma clase social. Su madre se llamaba Caterina y su padre se llamaba Serpiero. Y bueno, su madre Caterina tuvo 5 hijos más con su esposo y su padre Serpiero tuvo algunas mujeres, un par de mujeres, pero sus hijos no llegaban a sobrevivir. De hecho, cuando Leonardo pudo ser hermano por primera vez de parte de su padre, él ya era un adulto, porque sus hermanitos pues en realidad no sobrevivían, vaya. Y si Leonardo hubiera sido hijo legítimo de su padre, pues sí hubiera podido eh, cobrar como las tierras de su padre o también ser notario, podría haber tenido más facilidades económicas en ese sentido. Sin embargo, pues su vida no fue así y desde pequeño Leonardo empezó a mostrar que era un niño especial, que era un niño que tenía algo que los otros no, mucha inteligencia, mucha curiosidad, le gustaba el contacto con la naturaleza, le gustaba ser autodidacta. De hecho, más tarde en sus notas, Leonardo escribiría que el mayor maestro era la naturaleza. Y bueno, desde niño mostró estos rasgos de genialidad e inquietud por todo lo que lo rodeaba
y su padre dijo, perfecto, vamos a seguir por ahí porque como no había otra alternativa para Leonardo por ser hijo ilegítimo, como no podía ser notario, seguir los mismos pasos de su padre, él dijo, perfecto, vamos a apoyar a Leonardo por ahí, por ese camino, y fue así que Leonardo da Vinci comienza a estudiar arte. Se va con su padre a Florencia y Leonardo da Vinci entra a el taller de Andrea del Barrocchio, que es la persona que tenemos en pantalla en este momento. Y ahí empieza todo su aprendizaje como artista. Leonardo da Vinci en ese taller de Barrocchio aprendió arte, pero también aprendió escultura, aprendió ingeniería, aprendió a resolver problemas que no solo tenían que ver con el arte, sino con toda una infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, hubo un problema que le tocó ver resolver a Leonardo da Vinci de cómo ponían una esfera encima de la cúpula de Florencia, una esfera que creo que era de bronce, y fue todo una planeación ingenieril para que pudieran hacer eso, y Leonardo da Vinci todo eso lo observa y va aprendiendo cada vez de todo eso. Para cuando él tenía 20 años ya estaba, por así decirlo, graduado del taller de Barrocchio y tiene sus primeros encargos. Leonardo, por ser un artista primerizo, eh, pintaba junto con Barrocchio, que era su profesor. Esto no era algo raro, porque el mismo Leonardo da Vinci hizo eso con sus aprendices. Y pintan el bautizo de Cristo, que por ahí le voy a pedir a Yadis que lo ponga para que lo vean en pantalla. Y esto fue algo revolucionario realmente, porque casi todas las pinturas se representaban sin mirar al espectador en ese momento, se tenía todavía más una concepción medieval, y en este momento Leonardo da Vinci lo hace, voltea un rostro hacia el espectador y eso genera toda una revolución. Barrocchio se da cuenta de que Leonardo da Vinci ha superado al maestro en cierta forma, y hay algunas especulaciones de que Barrocchio no volvió a pintar después de eso. Yo no las creo tanto, pero bueno, les digo que la vida de Leonardo da Vinci está llena de especulaciones porque no se puede intuir mucho, no se puede saber mucho porque no está escrito, son meras suposiciones. Y bueno, así fue como empieza a tener sus primeros encargos junto con su profesor y pintan este bautismo de Cristo. Y bueno, después ya empieza toda una formación de Leonardo da Vinci como artista, como ingeniero, como científico. Tenemos una parte importante de él que son sus notas que sí, han sido estudiadas a lo largo de la historia, y ahí vemos, por ejemplo, cosas curiosas como que Leonardo da Vinci no escribía de izquierda a derecha, sino que escribía de derecha a izquierda como si fuera en espejo. Y bueno, algunas personas creen que esto era para encriptar su información y que no se la robaran, o que fue un método que eligió para no escribir, como era zurdo, para no escribir con la mano derecha y que le fuera más fácil. Pero bueno, les digo, son meras especulaciones. Lo que sí sabemos es que él empezó a escribir ahí todas sus inquietudes, todo lo que le llamaba la atención. A veces no se sabe si son cosas que el mismo Leonardo vio o que escuchaba, pero ahí estaban todas las inquietudes de Leonardo, de artísticas, de bocetos de cuerpo humano, de la naturaleza, de botánica, de muchos temas, que eso nos indica que Leonardo da Vinci fue una persona multifacética y que tenía muchísimos intereses además del arte o la pintura. Tenía muchísimas pasiones que se fueron descubriendo a lo largo de su vida. Les digo, en su cuaderno podemos encontrar cosas de anatomía, em, de estas disecciones humanas que hacía, de estudios del cuerpo. Leonardo da Vinci estudió mucho cadáveres, y esto era algo que no era muy aceptado en la época por la iglesia, porque claro que en ese momento espantaba que alguien quisiera abrir un cuerpo de un cadáver para estudiarlo. Sin embargo, la habilidad de Leonardo da Vinci de ser observador y la agilidad y habilidad que tenía con su mano para pintar ayudó a tener bocetos muy precisos sobre lo que representaba el cuerpo humano en su interior.
Después, por ejemplo, en 1478 en Florencia hubo un golpe de estado que también fue liderado por parte del Papa y sus colaboradores. Y en este momento Florencia empezó a estar en un ambiente de guerra y la guerra empezó a ser una preocupación para los ciudadanos y Leonardo da Vinci no fue la excepción. Él se puso entonces a diseñar cosas más como ingenieriles para poder defenderse de la guerra. Él empezó, por ejemplo, tiene ahí unos bocetos en sus cuadernos de un cañón, de también como una especie de tanque de guerra en el que él se inspiró, por ejemplo, en el caparazón de las tortugas y adentro tendría personas que podían disparar, ¿no? Entonces empieza él a imaginar todas estas cosas y vemos otra faceta de Leonardo que ya no solo es el de artista. Y también, por ejemplo, hubo un momento en el que se va a Milán con Ludovico Sforza y él le muestra varios inventos que tenía para la guerra, porque Ludovico Sforza, su imperio siempre estuvo también acechado por la guerra. Entonces, Leonardo da Vinci también por ahí se empieza a vender como ingeniero, como estratega, como creador de armas para la guerra. También por ahí tuvo un acercamiento con el duque de Venecia y también le enseñó varios inventos a él que le volaban la cabeza en ese momento a Leonardo da Vinci. Por ejemplo, quiso inventar una especie de submarino, quiso inventar también cómo volar. Él estudió mucho tiempo la forma de los pájaros, su mecánica, cómo estaban formadas sus alas, e hizo varios bocetos de varios inventos para poder volar. Por ahí tenemos en pantalla el helicóptero de Leonardo da Vinci. Y bueno, que fueron muchos inventos que al final no llegaron a realizarse y muchos de ellos, si ya los construyéramos, a lo mejor no funcionarían, pero sí que él tenía la inquietud de ver cómo esto se podía realizar. Y para este momento, los artistas como Leonardo da Vinci tenían sus mecenas y si ellos no estaban muy interesados en sus proyectos, pues no había quien los financiara y esto fue lo que pasó, por ejemplo, con el duque de Venecia, que él no estuvo realmente interesado en estos inventos de Leonardo da Vinci y entonces pues ahí se quedaron. Lo que sí que, por ejemplo, también incursionó en la escultura con Ludovico Sforza, que le quiso hacer una escultura de un caballo gigante que tampoco se pudo llegar a culminar por culpa de la guerra. Y bueno, en este momento voy a hacer una pausa para mandar saludos a la gente que me está acompañando en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook tenemos a Patti Engler, Sofía, Julieta, Pilar Alpizar Ocampo. Buenos días, Pilar Guillermina Rivera. Patricia de Gandiaga, les mando un saludo. Muchas gracias por entrar en vivo al programa. Es un honor tenerlas aquí. Y en YouTube, por ejemplo, tenemos a Alberto Bravo, Pati Casas, Pilar Armenta, Ana Vilov, Dominga Sánchez, María Luisa, Patricia de Gandiaga, Pax Armenta. Pax Armenta dice, buen día, mi creador favorito. Dominga Sánchez dice, buenos días Lucy, muy interesante tu programa, saludos. Muchas gracias a todas las personas que escuchan el programa, que se dan un momento para entrar a esta hora a aprender un poquito más todas las semanas. Y bueno, en conclusión, lo que yo les quiero compartir de Leonardo da Vinci es que fue un artista multifacético. Si bien sus pinturas más famosas son la Mona Lisa y todas estas que conocemos como La Última Cena, por ejemplo, que fue un mural muy importante que hizo Leonardo da Vinci, que ya se los estaremos poniendo en pantalla, es que conozcan también que tenía otras partes, la parte de pintor, aparte de ser tan famoso con estas dos pinturas que les comento, tenía otras inquietudes. Algo que nos podemos quedar de Leonardo da Vinci es que él fue una persona con tantas inquietudes que no se conformó con solo ser una cosa.
Fue muy criticado por ser un artista que no terminó muchas de sus obras. Sin embargo, a mí me parece admirable que no tuviera un plan claro sobre la vida. Si algo que yo creo que nos podemos quedar de él es eso, que no necesariamente tenemos que ser una sola cosa en la vida. No por ser pintor vamos a pintar toda nuestra vida. No significa que no podamos incursionar en otras áreas que nos apasionan, que nos interesan. Leonardo da Vinci vivió una vida muy prolífera, una vida llena de inquietudes, de ansiedades, de pasiones, y él dice, así como un día bien vivido genera un buen sueño, una vida bien vivida genera una buena muerte. Y eso es lo que vivió Leonardo da Vinci. Él siempre estuvo en búsqueda de lo que le apasionaba. Muchas pinturas no las entregó porque simplemente ya no le hacían sentido, ya quería pasar a otra cosa, y eso para mí me parece lo más valioso de Leonardo da Vinci. Y quiero cerrar con una frase de él que dice, así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. O sea que Leonardo da Vinci nos invita a pensar, a estudiar, a interesarnos por las cosas que nos motivan, que nos mueven. Y bueno, ha llegado el final de la despedida. Les digo, yo quisiera poder decirles muchas cosas sobre Leonardo da Vinci, sobre su vida, sobre su obra, sobre sus pinturas. Hay mucho que analizar en ese terreno. Sin embargo, lo que yo quiero es que ustedes se involucren más con la vida, con cómo es que estas personas llegan a despegar, y eso les genere curiosidad para ver algunos documentales, para ver algunas de sus obras, para investigar dónde están expuestas. Y bueno, sobre todo les digo, para inspirarse con la vida de estas personalidades. Si les gusta este programa, si quieren saber más sobre la vida de otras personas, por favor mándenme un mensaje, un comentario. Por ahí me llegó una solicitud de Salvador Dalí que le estaremos atendiendo más adelante dentro de los programas. Y si les gusta esta dinámica de aprender en 25 minutos lo más importante de una personalidad, síganos, suscríbanse. Por favor, compartan el video a una persona que crean que les puede interesar, y síganme en todas mis redes sociales como Lucía Mejido, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Ahí también les subo pequeños reels, pequeños videos de poca duración que también tienen contenido cultural y que yo se los comparto con muchísimo gusto. Y eso es todo de mi parte el día de hoy. Síganme para más contenido cultural todos los miércoles. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Leonardo da Vinci, el hombre que lo quiso saber todo.